Hola, muy buenas. Soy Ron Aledo, ya me conocen. Hoy voy a hablar en español sobre un tema muy importante, pero que muy pocos entienden bien. Quiero definir bien lo que en Europa se entiende como liberalismo. Parece algo sencillo, pero no lo es. Hay muchísima confusión, hay muchísimo error en lo que mucha gente cree que es el liberalismo, en lo que ellos creen que el liberalismo significa. Y hoy pues quiero hablar otra vez en español, lo voy a decir en español para que lo entiendan bien las personas en el contexto europeo, en el contexto más bien de España, lo que el liberalismo significa. Repito, se supone que es un tema fácil, pero no lo es, porque hay mucho error, hay mucha confusión sobre lo que es el liberalismo. Voy a hablar de este tema partiendo de la premisa de neutralidad de ciencias políticas, pero claro está, lo voy a definir en términos desde el punto de vista de la Iglesia. Como católico, obviamente, pues lo voy a definir desde la perspectiva de la Iglesia, doctrinal de la Iglesia. Pero claro, le voy a meter mucho de neutralidad, por decirlo así, de ciencias políticas para definir los términos. Lo primero que hay que entender es que estoy definiendo el liberalismo desde el punto de vista europeo. No estoy hablando de liberalismo desde el punto de vista de Estados Unidos. El punto de vista de Estados Unidos, cuando hablo de liberalismo, estoy hablando de otra cosa, completamente aparte, es otro tema. Cuando yo digo I am a liberal, en el concepto de Estados Unidos, o I believe in liberalism, eso es diferente, eso no tiene que ver con los conceptos que voy a hablar hoy. Liberalismo o liberalism en Estados Unidos significa progresismo de izquierdas. Eso es, el progre, agnóstico, ateo, pijo, de izquierda, lo que sería en España el PSOE o el Podemos. Eso sería un liberal. I am a liberal desde el punto de vista de Estados Unidos. Pero no es de ese concepto de Estados Unidos lo que voy a hablar. Voy a hablar del concepto de liberalismo que se entiende aquí en Europa, específicamente en España. Cuando hablo de liberalismo que se entiende en España, estoy hablando yo de tres cosas, de tres conceptos diferentes. El primer concepto de liberalismo del que voy a hablar es el liberalismo religioso, lo que se entiende como liberalismo dentro de la religión, especialmente de la religión católica, obviamente. Este liberalismo es también lo que se conoce como modernismo. ¿Qué significa este liberalismo o modernismo católico? Miren, significa simplemente que la Iglesia debe cambiar su dogma y su moral inmutable según la moda de los tiempos. Ya está, que el depósito de fe, el dogma y la moral, que son inmutables, deben, o se supone, que deberían cambiar según la moda de los tiempos, según la opinión de los tiempos en que vivimos. Que si antes la Iglesia decía, por ejemplo, que Cristo era Dios, pero ahora mucha gente ya no cree eso, pues ahora pues la Iglesia debería cambiar y decir que Cristo era un gran profeta, un gurú, un hombre iluminado, pero ya está, no era Dios, ni un ángel, ni mucho menos, ni el Hijo de Dios, ni mucho menos. Que si antes la Iglesia decía que la sodomía homosexual era pecado, eso era antes. Hoy día, como ha cambiado la opinión y la gente es muy progre y pija y moderna, pues la Iglesia debería cambiar esa enseñanza oficial doctrinal moral, debería cambiarla, y que ahora, mira, si haces sodomía homosexual, pues no es pecado, es algo guay, pásalo bien, ya está. Eso es modernismo, eso es liberalismo,
desde el punto de vista religioso. Es cambiar el depósito de fe, los dogmas de fe, las enseñanzas morales, cambiarlas, modificarlas según el tiempo, según la época, según la opinión. Eso es herejía, pura y dura. Eso es sencillamente herejía, que la Iglesia ha condenado montones y montones y montones de veces. La Iglesia nunca jamás puede cambiar su dogma y su moral. Están ahí por siempre, por los siglos de los siglos, sin ningún cambio o modificación en lo esencial, en su significado. El liberalismo o modernismo en la Iglesia lo ha condenado la Iglesia montones de veces en el sílabus de la Congregación de la Doctrina de la Fe, por el cardenal Ratzinger, en los mismos discursos y los mismos escritos de San Juan Pablo II, Pablo VI en su famoso discurso no podemos, aunque queramos, no podemos cambiar el depósito de la fe. O sea que este primer liberalismo, que es una herejía pura y dura, simple como eso, es el mismo liberalismo del que nos habla Félix Sarda y Salvani en su famoso "El liberalismo es pecado". Es el mismo que condena el sílabus, es el mismo que condena a Juan Pablo II montones de veces. No hay ninguna duda que ese primer liberalismo del que estamos hablando, el modernismo religioso, es una herejía, punto. Eso no tiene más que ver, no tiene ningún otro análisis. El segundo liberalismo del que les hablo, filosóficamente hablando desde el punto de vista europeo otra vez, es el liberalismo político. Es entendido en el sentido europeo como el sistema político de organización política que comienza en el siglo XVIII, las revoluciones, se expande a duras penas en el siglo XIX, aquí y allá en los diferentes países, con las revoluciones y las contrarrevoluciones de los tradicionalistas cristianos, va poco a poco haciéndose hueco, pero triunfa universalmente en Europa, en el mundo occidental, después de la catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial. Después que termina la Primera Guerra Mundial, con la derrota y la desaparición de los regímenes o gobiernos cristianos tradicionalistas de Europa, ya sea la Rusia cristiana, ya sea la Austria-Hungría cristiana, ya sea el Imperio Alemán, protestante y católico cristiano, al ser derrotados esos imperios tradicionalistas cristianos en Europa, explota y se asienta ya definitivamente y universalmente este liberalismo en Occidente. Triunfa enormemente. ¿Qué es este liberalismo? Este liberalismo es en esencia la masonería mundial. La masonería, el régimen político laico, ateo, neutro como le llaman, agnóstico e indiferente. Es el régimen voltairiano, el régimen de Voltaire. Es el mismo de la Revolución Francesa, matacuras y matanobles. Es el mismo régimen político anticatólico, anticristiano, antitradicionalista, que se expande como un cáncer en Europa, especialmente el siglo XIX, y como dije otra vez, se establece definitivamente en la Primera Guerra Mundial, con la derrota en la Primera Guerra Mundial de los regímenes tradicionalistas. Este régimen, este liberalismo político, es de la misma manera un error doctrinal. Es un error doctrinal según la Iglesia Católica. También ha sido condenado montones de veces por la Iglesia Católica de manera final, de manera total, por el sílabus del Papa Pío IX. Ha sido condenado hoy día en el Catecismo por el 2105 del Catecismo actual. Ha sido condenado igualmente por Humanum Genus de León XIII, Immortale Dei de León XIII, por el cardenal Ratzinger en 1983, en noviembre de 1983, su nota sobre la masonería. Más aún por la Congregación de la Doctrina de la Fe, montones de veces, pero muy recientemente, el 24 de marzo de 1985, ha sido otra vez condenado.
y es muy especialmente, muy significativamente condenado por el catecismo actual en el 2286 y el 2287. Esos dos puntos son muy importantes del catecismo actual para entender el error doctrinal, filosófico de este estado ateo, indiferente, agnóstico, volteriano, que es el que se impone nuevamente después de la terrible y triste derrota de los regímenes tradicionalistas cristianos de la Primera Guerra Mundial. El grave error de este liberalismo político es que pone al mismo nivel, los pone iguales, los pone a la misma altura, la verdad revelada, la ley moral natural inmutable y objetiva, las doctrinas del primer orden de fide divina, los pone al mismo nivel con el error, con el anatema, con la opinión y la moda del momento. Con lo que esté guay por el momento, los pone al mismo nivel que la verdad divina. Este estado volteriano, de Voltaire, de Rousseau, pone al mismo nivel la verdad divina y sublime, la luz del mundo, con la opinión de moda de la chusma. Están al mismo nivel, son la misma cosa, tienen el mismo valor. Verdades inmortales y divinas y la opinión de la chusma. ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Ese es el nuestro! ¡Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Ese es el nuestro! Eso, la opinión de la chusma. Pues obviamente al poner verdades inmutables, divinas, inmortales, al mismo nivel, igualito al mismo nivel que la opinión de la chusma, Barrabás, Barrabás, pues este sistema abre la puerta, abre la caja de Pandora, la posibilidad a leyes aberrantes, leyes que van contra el sentido común, contra la ley moral natural, objetiva de la que ya he hablado, y abre la puerta a aberraciones, que las aberraciones se conviertan en la ley del Estado. Solamente hay que ver, ¿no? Obviamente, las leyes que rigen hoy día a Occidente, para ver las aberraciones que hoy día, gracias a este sistema filosófico condenado por la Iglesia, son la ley, son la regla. En Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Precisamente este sistema volteriano, conocido como liberal, el sistema volteriano de Rousseau, de leyes aberrantes, este sistema está condenado específicamente por el 2286 y 2287, como ya he dicho, del catecismo actual. En ese preciso punto, en el punto de que abre la caja de Pandora, abre la posibilidad, abre la puerta que antes estaban cerradas. Antes, bajo los regímenes o los gobiernos tradicionalistas, las leyes aberrantes tenían la puerta cerrada, sellada. Pero este régimen, este sistema liberal, masónico, volteriano, abre las puertas de par en par para que las leyes aberrantes entren por él. Y es precisamente el punto 2286 y el punto 2287 del catecismo el que habla de esta aberración, de cómo esto abre las puertas a las aberraciones. Les recomiendo a todo el que quiera saber un poco más de esto, que por favor vaya a su catecismo y vean el 2286 y el 2287 del catecismo actual. Allí podrán ver un ejemplo claro de la condena a esta doctrina. O sea que ya vamos por dos liberalismos. El primer liberalismo es el liberalismo religioso o modernismo. El segundo es este liberalismo, que es el Estado masónico, el Estado ateo, el Estado volteriano, el Estado de Rousseau, el Estado nacido de la Revolución Francesa e implantado ya definitivamente como la norma, entre comillas, como la norma, lo normal, después de la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver la tercera, el tercer liberalismo. Este tercer liberalismo es lo que se puede conocer como el liberalismo económico. Este liberalismo económico tiene que ver con el libre mercado y también se conoce también como capitalismo. Ahora bien,
aquí es donde hay muchísimo de confusión. ¿Por qué? Especialmente muchas personas católicas, especialmente católicos tradicionales, católicos militantes, ven al tercer tipo de liberalismo, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, que es el liberalismo económico o libre mercado, lo ven fusionado al liberalismo político y al liberalismo religioso, al modernismo. Pero no estoy hablando ni del liberalismo religioso, ni estoy hablando del liberalismo político. Estoy hablando pura y únicamente de la ciencia económica. Estoy hablando de Adam Smith. De Adam Smith es que estoy hablando, no estoy hablando de nada más. Y se cree mucho, desgraciadamente, que está fusionado, que es como el H2O, que está fusionado al primer liberalismo o al segundo liberalismo. Lo ven más o menos como algo que no se puede separar o aislar por sí mismo. Es como el H2O. O diría yo que es como Batman y Robin. Batman y Robin van siempre juntos. Pues el liberalismo político va siempre junto con el liberalismo, con el libre mercado económico. Lo ven unidos. Y por eso, pues claro, eso crea una condición de rechazo automático. No quiero liberalismo económico. Eso es herejía, eso es malo, eso es feo. No, eso no va conmigo. Yo soy un católico de misa en latín. Eso, fuera Satanás. Eso es lo que la situación que crea una situación emocional, psicológica de rechazo. Pero no es así. No es como Batman y Robin. No es como el H2O. De hecho, Robin, si quiere hacer una película por su cuenta, la puede hacer. No necesita a Batman. Pues lo mismo con este liberalismo económico. Son cosas diferentes. Son cosas que no van unidas de por sí en su naturaleza. ¿Qué dice la Iglesia sobre este libre mercado? Este liberalismo de mercado o económico o libre mercado. Muy sencillo, la Iglesia no lo condena como doctrina ni como filosofía. Sí lo condena en la práctica, cuando se aplica de una manera errónea, cuando se aplica sin estar impregnado de valores morales y éticos fundamentales. Si no toma en consideración el bienestar de los trabajadores y las familias y solo se obsesiona de una manera enfermiza por la ganancia económica a toda costa. Si se aplica en la práctica de manera inmoral, sin valores éticos, pues la Iglesia sí lo condena, por supuesto. Pero la Iglesia no lo condena si este libre mercado se aplica en la práctica de una manera que esté impregnado de valores morales, que tomen en cuenta la dignidad del trabajador y su familia. De una manera en que sacrifique parte de esas ganancias, que las sacrifique a cambio de proteger y cuidar al trabajador y a su familia. Es tan simple como eso. Cuando yo digo aplicar en la práctica, es muy pero que muy importante ese concepto, aplicar en la práctica, aplicar en el mundo real. ¿Cómo se aplica? Porque de eso es que nos habla el catecismo de la Iglesia cuando habla del capitalismo, cuando habla del libre mercado. La Iglesia no condena el libre mercado como filosofía como tal, no lo condena como técnica como tal. Es en la práctica, según se aplique bien o según se aplique mal, si la Iglesia lo va a condenar o no lo va a condenar. Está sujeto a eso. Es como cuando yo tomo el vino o veo televisión. La Iglesia no condena el vino. La Iglesia no condena la televisión. En sí mismo no lo condena. Es la práctica, es el uso que yo le doy al vino y a la televisión. Si yo me tomo un vaso de vino después de cenar y ya está, pues la Iglesia no me condena. No condena eso. No es ilícito ni pecaminoso que yo me tome un vaso de vino después de cenar. Si yo estoy borracho desde las 5 de la mañana, me bebo 5 botellas de vino todos los días, no puedo por borracho, no puedo trabajar, no puedo funcionar responsablemente, soy un borrachón, pues sí, la Iglesia condena eso. Le estoy dando un uso indebido al vino. Soy un borracho. Eso sí la Iglesia lo condena. Si yo veo la televisión con mis niños, me pongo a ver la televisión con mis hijos, me pongo a ver los Picapiedras, o me pongo a ver a Pocoyo, o a Dora la Exploradora, pues eso la Iglesia no lo condena. No es pecado. No es un anatema filosófico ni doctrinal que yo me ponga a ver Dora la Exploradora.
con mis niños. Eso la iglesia no lo condena. Esa aplicación práctica, ese uso práctico y real que le estoy dando a la televisión no es malo. La iglesia no lo va a condenar. Ahora, si yo pongo en la televisión la última película porno de Stormy Daniels, la actriz esta porno que le está dando ahora el dolor de cabeza a Trump allá en Estados Unidos, que está saliendo en la tele, metiéndose con Trump, pues si yo le pongo a mis niños la última película, la que se sacó Stormy Daniels ahí con 15 hombres, la última película porno, vamos a verla, niños, vamos a ver a Stormy Daniels, pues eso sí es pecado, eso sí lo condena la iglesia, porque le estoy dando un uso inmoral, un uso no adecuado, un uso que va contra la moral católica a la televisión. De nuevo, no es el vino o la televisión en sí mismo lo que la iglesia condena, es la aplicación práctica que yo le doy al vino y a la televisión lo que la iglesia condena. Lo mismo con este libro mercado o sistema capitalista. No es en sí mismo un error, un anatema en sí mismo. Es la manera en que se aplica, la manera en que se pone en el mundo real en la práctica. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica 24-25. La iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas, asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. O sea que ya, socialismo y comunismo, condenado, ya está, no hay nada más que hablar. Pero continúa el catecismo de la iglesia. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. Esa primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano es lo que la iglesia condena en la práctica. No en la filosofía misma, es en la práctica. ¿Cómo se aplica? En la práctica, en su aplicación, es lo que cuenta. Más aún, San Juan Pablo II nos describe en detalle este libre mercado bueno, que es aceptable para la iglesia, y el libre mercado que es malo, que la iglesia sí condena. San Juan Pablo II nos lo describe a los dos. Hay que recordar, el primero es el que no explota al trabajador, que está impregnado de valores morales que protegen la dignidad del trabajador. El segundo, el malo, el libre mercado, capitalismo malo, es aquel que no tiene valores morales, que no sacrifica nada de ganancia para proteger la dignidad del trabajador y su familia. San Juan Pablo II nos describe los dos. San Juan Pablo II nos habla del libre mercado bueno y nos habla del libre mercado malo. San Juan Pablo II nos da una descripción detallada de los dos tipos de libre mercado o capitalismo, el que la iglesia condena y el que la iglesia no condena. Así dice San Juan Pablo II en 1991 en Centésimus Annus. Dice San Juan Pablo II, escribe, se puede decir quizás que después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad. ¿Es quizás este el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? Entonces San Juan Pablo II pone la pregunta y ahora San Juan Pablo II se autocontesta la pregunta en 1999. Dice San Juan Pablo II. La respuesta obviamente es compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada, muy pero que muy importante, la propiedad privada, y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sentido de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Eso que describe San Juan Pablo II es el capitalismo o libre mercado, como lo llama él, economía libre, que no es pecado, que no es anatema, que no está condenada por la iglesia. De nuevo, San Juan Pablo II nos describe primero el
libre mercado o capitalismo bueno, lícito, que no está condenado por la Iglesia. A continuación, San Juan Pablo II nos describe el malo, el que sí está condenado por la Iglesia. Dice San Juan Pablo II, inmediatamente después que habla de los primeros, del primer tipo de capitalismo, habla del segundo. Nos describe en la misma encíclica. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Más imposible, más simple, imposible. Más fácil de entender, imposible. Si el libre mercado se aplica en una manera práctica, con valores morales, es aceptable. Si el libre mercado se aplica en la práctica sin valores morales, es inaceptable y condenada por la Iglesia. Tan simple como eso. Tan sencillo como eso. Eso yo estoy seguro que crea muchísima controversia, que la gente se va a tirar de los pelos, va a reaccionar de una manera apasionada, emocional ante esta doctrina, pero es la doctrina. Si en la práctica uno aplica este libre mercado y toma en cuenta la dignidad del obrero, de su familia, del trabajador, sacrifica parte de esas ganancias, la sacrifica para beneficiar al trabajador, la Iglesia no se opone a ese libre mercado, a ese capitalismo. Si por el contrario, en la práctica el Estado aplica ese capitalismo de una manera salvaje, de una manera cruel, el neocalvinismo puro, los pobres que al infierno no nos importan, obsesivamente, enfermizamente centrado en la ganancia pura y dura, sin tener en cuenta la dignidad ni la familia de los trabajadores, ese es malo, ese es inhumano, ese es inmoral según la Iglesia. Tan simple como eso. No es lo mismo el capitalismo o el libre mercado en Nueva York de los años 20, de los años 30, no es lo mismo que el capitalismo o libre mercado hoy día en Suecia o en Noruega. Son dos cosas completamente diferentes. Se llaman igual, sí, capitalismo, pero son completamente diferentes. Eso es lo que hay que entender. Y para resumir, hay tres tipos de liberalismos, filosóficamente hablando, en Europa. El liberalismo religioso o modernismo, que es herejía pura y dura, punto, es herejía. El liberalismo político o régimen volteriano, agnóstico, indiferente, masónico. Y el liberalismo en lo económico, el sistema económico, puramente económico, o mercado libre, el libre mercado, que la Iglesia no condena en sí mismo, pero condena o no condena según su aplicación práctica en el mundo real. Espero no haberlos aburrido mucho y espero que este vídeo ayude un poco a disipar las dudas. Muchas gracias.